Buenas noches, Juan. Hola Erika, ¿cómo estás? O buenas tardes. A ver, que te voy a dar volumen, que si no, no te escucho. ¿Ahora se me ve bien así? Sí, Sí. ya está. Ya está. Los que nos estáis viendo, ¿se escucha bien? ¿Que no rebote la voz? Importante. Yo creo que sí. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, Bueno, te voy a aquí presentar para el que no sepa quién eres, intentando lo vas a ver que ya. no se me apague la pantalla. Dime. Hoy os he traído a Juan González, para mí un gran referente. Y nada, experto en análisis de conductas violentas, comunicación no verbal, entrevistas. Explícanos un poquito, Juan, quién eres, de dónde vienes, qué te dedicas el tiempo libre. Bueno, pues yo soy Juan González, soy experto en comunicación no verbal. Bueno, pues como ha dicho Erika, soy analista en la conducta humana a través de la comunicación no verbal y pues el permitir que, o sea, el hacer análisis de conducta me permite pues bueno, utilizar todos estos recursos como una herramienta más a la hora de trabajar también como policía local, que es a lo que me dedico en la actualidad, en la mayor parte de mi tiempo. No obstante, pues también hago cursos de formación sobre todo, especialmente para policías y para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y para el ejército. Y bueno, escribí un par de libros, tengo un par de libros escritos al respecto. Este es el último que escribí, que este es muy reciente, hace muy poquito tiempo que lo he escrito. Mira, Juan, Es, sí, sí, ya sé que tú tienes el completo. Este fue la primera parte, comunicación no verbal policial, y esta segunda es gestión emocional y análisis de las conductas violentas. Estos dos libros tienen su origen en cubrir las carencias principalmente que yo descubrí que tenía y que considero que la mayor parte del colectivo policial tenemos. Al final, considero que todo el mundo comunica bastante mal, por lo general. Lo que pasa que dentro de nuestro colectivo, el comunicar mal, pues las consecuencias pueden ser terribles. O sea, pueden ser la diferencia entre que una intervención acabe con éxito o que sea un total fracaso y puedan acabar o terminar personas detenidas cuando, si se utilizan bien los recursos que tenemos como profesionales, podemos a veces, y digo a veces porque hay veces que es imposible, o sea, hay gente que lo que ya quiere es hacer daño y cuando hay alguien que quiere hacer daño, pues ahí no hay más. Pero hay veces que se pueden llegar a reconducir si se optimizan todos los recursos, si se utilizan herramientas concretas a la hora de comunicarte con las personas. Evidentemente, cuando ya una persona te quiere hacer daño, también es importante el saber identificar cuándo ha llegado ese momento. Se ha cortado porque se ha apagado el teléfono. Se me escucha? ¿Sí, no? se te escucha bien, Bueno sí. pues, bueno, pues lo que decía es que cuando una persona ya nos quiere hacer daño, también es importante saber identificar cuando ya la situación es irreconducible y poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance de autoprotección y, bueno, pues esperar el momento en el que pues, esa persona decida intentar hacernos daño y proceder a detenerlo si es que corresponde detenerlo. Y una pregunta, Juan, ¿desde Cuéntame. cuándo, o sea, no, espera, te voy a hacer dos. ¿Desde cuándo, no, cuándo empezaste a toquetear el tema de la comunicación no verbal y qué te hizo descubrir este mundo? Mira, empecé a toquetear, como tú dices, el tema de la comunicación no verbal, pues muy reciente después de terminar la escuela de policía. Yo hace aproximadamente 14 años que ejerzo como policía y además 14 años que ejerzo en la calle, o sea, a mí me gusta estar en contacto con la gente y al pie del cañón. Y justamente terminar la escuela de policía te encuentras con una realidad muy distinta a la que inicialmente te esperas, ¿no? Todos tenemos el prototipo este de policía americano que está corriendo detrás de la gente y deteniendo delincuentes y la realidad, pues no quiere decir que no sea esa puntualmente, pero la realidad es muy distinta. Al final, Tampoco corre tanto, ¿no?
ni se corre tanto ni se detiene tanto. Y de hecho, cuando ya se detiene, o a veces cuando se procede ya a detener a personas, es porque el sistema ha fracasado, o porque las medidas de prevención de la policía han fracasado, o porque algo no funciona. Eh, que un sistema de policía sea efectivo o no, al final no se mide pues, con el número de detenciones, sino con la bajada del índice delincuencial. Y a nosotros lo que nos interesa pues es eso, que las personas confíen en nosotros e intentar que se sientan seguras. Mayormente nos centramos en eso. Y una preguntilla. En actuaciones así que normalmente se requiere la fuerza, ¿no? Porque a lo mejor es una Uh -huh. actuación complicada. ¿Crees que con la comunicación efectiva se podría evitar ese tipo de actuación más agresiva? O sea, que no tengas que llegar a las manos con la persona que tienes delante, con el individuo. A veces, a veces sí. Y mira, te diré, te corregiré un detalle y es el tema de cuando las personas se refieren a las intervenciones de la policía y dicen las actuaciones. Normalmente quien actúa son los actores en la tele. Lo que vemos en las películas, eso son actuaciones que al final lo que hacen los policías es fingir una serie de comportamientos. Nosotros intervenimos para intentar de alguna forma que garantizar los derechos de las personas que hay en la calle, y cuando llega el momento de que hay violencia, que a veces ocurre, desgraciadamente, más veces de las que nos gustaría, ocurre en que pues, una persona está violenta con nosotros, pues es reconducible siempre y cuando se tengan herramientas para poder hacerlo. Evidentemente, si no se tienen herramientas personales para poder reconducir esa situación, lo que es muy fácil, y para eso no hace falta estudiar mucho ni ponerte un uniforme, es coger y detener a una persona. Eso sabe hacerlo todo el mundo. Al final todos podríamos ser policías sin tener demasiados recursos. Lo que te define como un buen o un mal policía, aparte de todos esos estudios que tienes que tener y esas cualidades personales que tienes que tener, es lo que te diferencia es pues eso, ¿no? El llegar a una situación en que las personas están en un contexto violento y ser capaz de darle la vuelta y reconducirlo. Y donde pues otros hubieran detenido, pues finalmente pues lo podemos arreglar de otra forma. Y con eso no quiero decir que no intervengamos a nivel judicial o a nivel administrativo. Podemos denunciar, podemos imputar a nivel judicial y enviarlos al juzgado, ya será un juez quien después al final juzgue, pero si podemos evitar el que una persona quede privada de su libertad por una cuestión meramente técnica, pues si está en nuestras manos, pues ahí está la diferencia del que es bueno del que es mediocre. Y lo que intentamos es intentar ser lo mejor posible, lo mejor profesionales posible. Y una pregunta, Juan. Bueno, dos preguntas. Aquí preocupa mucho, que es una pregunta que siempre suelo hacer Bueno, llevamos 3 entrevistas con esta, pero las 2 anteriores salió mucho el tema edad y tema estatura. Bueno, tú sabes que yo llevo muchos años diciéndote que a mí me encantaría llegar a ser policía, pero tenía el hándicap de la estatura. ¿Qué opinión tienes acerca de la edad y la estatura en cuanto al acceso a un cuerpo policial o, da igual, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Mira, yo considero que ni la edad, ni la estatura, ni el género es importante a la hora de poder ser o no policía, o de poder ser un buen o un mal policía. Hay muy buenos policías que son muy pequeñitos y muy malos policías que son muy grandotes. El hecho de que seas más pequeñito, pues a lo mejor va a hacer que tengas que ingeniártelas más con habilidades personales para evitar llegar a situaciones extremas. Y el hecho de ser grandote, pues a lo mejor te puede facilitar un poco las cosas a la hora de que una persona pues se pueda poner violenta contigo, ¿no? Por el miedo a las consecuencias. Ahora bien, tiene sus pros y tiene sus contras. Una persona muy grande
pues posiblemente en intervenciones que son asistenciales, que, de personas que requieren a la policía para que se les tenga que ayudar, pues a lo mejor le va a suponer una barrera de que, ostras, un policía tan grandote, una persona uniformada que te mide 2 metros y que es un 4x4, pues a lo mejor va a dar un poco de miedo. Pues bueno, al final ni el que es muy grandote tiene que ser una persona agresiva, pero esos estereotipos al final los tenemos que romper con las aptitudes y las actitudes de cada uno. Tiene que haber un equilibrio. Y para mí, bajo mi punto de vista, el que una persona sea más bajita, sea hombre, mujer, y sea más gordito o más flaco, pues bueno, puede tener sus pros o sus contras. Al final, cada uno va a tener que potenciar sus recursos para buscar ese equilibrio. Bueno, los bajitos tenemos que utilizar más la comunicación, Bueno, pues ¿no? yo creo que si además, evidentemente, los que somos más bajitos es como el que es feo y va a ligar. Al final dice, bueno, yo ya que no ligo por guapo, pues tendré que ser simpático. Pues pasa exactamente lo mismo con la policía. O sea, un policía, si no tiene recursos personales para poder detener a una persona a través de la fuerza, pues vas a tener que potenciar otro tipo de recursos. ¿Qué es lo ideal? Que una persona, aun siendo muy grandota, pues tenga la habilidad de poder convencer y enamorar antes que llegar bueno, convencer o persuadir, que sería lo mismo que enamorar, antes que llegar a utilizar la fuerza. Y, a ver, te iba a preguntar dos cosas otra vez, pero te voy a preguntar una. Antes, o sea, espérate, se me ha ido de la cabeza. Te estaba escuchando. Me he quedado con lo del feo, ¿sabes? Entonces, ha sido un muy buen ejemplo. En el tema de la comunicación no verbal ante según qué situaciones, ¿qué crees que es lo primero que deberíamos analizar cuando llegamos a una intervención que no actuación? Muy bien. Lo primero que tenemos que analizar es el contexto en el que nos encontramos. Evidentemente, las pautas de análisis y las pautas de comunicación no serán las mismas en un contexto que en otro. Entonces, no será lo mismo estar en un contexto hostil que en una situación en la que nuestra intervención esté en un contexto asistencial, que son la mayoría. En un contexto hostil, yo siempre digo que, por ejemplo, el tema de las distancias, no debemos permitir nunca, bajo ningún concepto, que una persona en un contexto hostil nos rompa la distancia de seguridad. ¿Qué cuántos serían los metros? Pues mira, para que me entiendas fácilmente, es aquella distancia en la que alargando la mano te puedes llevar una hostia. Esos serían los metros. Normalmente tenemos que tener previsión de que cualquier persona en una situación hostil nos puede llegar a golpear de forma sorpresiva. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Evitar o prever que esa persona que tenemos delante en cualquier momento nos puede soltar una galleta. Y nos podemos soltarnos una torta a una persona, pues si nos pilla mal, podemos llegar a perder el conocimiento, nos pueden llegar a dejar cao. Y tengamos en cuenta de que cuando un policía queda fuera de juego, pierde conocimiento, ya no solamente estás a la merced de esa persona, sino que estás a merced tú físicamente y también tu arma. Y eso significa que corre peligro tu vida y también la de terceras personas. Entonces, en un contexto hostil no debemos permitir nunca, y esa premisa la tengo marcada a fuego y en mis cursos de formación me canso de decirlo. Incluso hay compañeros que hacen cursos conmigo y que después a la práctica, pues bueno, por circunstancias han permitido que en un contexto hostil personas rompan su distancia de seguridad y luego me dicen, hostia, Juan, ¿cómo me he acordado de ti? Me he llevado un galletón de la hostia Pero ya tarde. por permitir eso. Bueno, pues, chico, ¿qué quieres que te haga? Yo ya te lo he dicho. Ya te he advertido, yo ya os explico cómo funciona. Que hay veces, o la mayoría de veces, no pasa nada. Pues sí, hay muchas veces que no pasa nada. Pero solamente con que una de esas veces podamos llevarnos un golpe
y ese golpe nos pueda costar la vida, pues ese par de segundos pues pueden ser la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Y eso a través de la comunicación no verbal, pues podemos analizarlo, podemos prever y adelantarnos esos 2 segunditos extras, que eso es lo que nos puede permitir eso, estar bien o estar bien, bien fastidiados. Nos dice Sara y dice, de la experiencia se aprende. Desde luego que ese ya no deja que rompa la barrera. Es cierto, de la experiencia se aprende, lo que pasa que es un precio muy caro el tener que pagar con tu vida. Hay personas que aprenden con la experiencia porque tienen la oportunidad de aprender con la experiencia, pero hay muchos compañeros que acaban de salir de la escuela de policía y en su primera intervención, que se ha dado el caso, se han visto inmersos en una intervención violenta y les ha costado la vida. Pues de la experiencia se aprende y sí que es cierto, pero la información y la formación es muy importante para que a veces el precio de la experiencia no se tenga que pagar tan caro. Y yo te voy a contar una cosa personal, Juan. Lo mismo es obsesiva mía. Pero tú sabes que a mí me encanta analizar lo que me rodea. Es algo que lo llevo de serie. Y observar y quedarme con las cosas. Porque una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es lo que yo estoy viendo, ¿no? Ujú. Yo tengo la manía de que cuando voy a tomar un café o voy a comer o lo que sea, siempre me siento en una esquina donde tenga visibilidad de todo. ¿Eso es bueno es indiferente? Bueno, eso es una conducta muy, muy pro policía. Está bastante asociada a los que ya estamos trabajando en la calle. Yo también lo hago y la mayoría de mis compañeros lo hacen y además lo hacemos de forma innata. A mí me gusta saber, me gusta controlar cuál es mi entorno y cuando ya tengo mi entorno más o menos controlado, pues me gusta, pues eso, estar pendiente de lo que, sin entrar en un tema obsesivo, ¿eh? Pero sí que me gusta estar pendiente de las personas que entran y salen de un sitio y cuál es su conducta. Porque ya te digo que lo general y lo normal es que no hay nada que me llame la atención porque las personas normalmente no van a hacer de daño, eso es lo normal, pero hay personas que ya vienen con intenciones que ocultan. Y cuando una persona viene con intenciones delictivas, sin darse cuenta y de forma inconsciente, modifica su conducta normal. Y es ahí cuando los analistas en conducta y las personas que han hecho los cursos de formación que yo hago habitualmente, o incluso algunos que han leído mis libros, pues son capaces de identificar. Y si no identificar, porque evidentemente no vamos a identificar, ostras, esta persona viene con intención de robar. Eso no lo vamos a, nosotros no tenemos una bola de cristal. Pero sí que vamos a ver y vamos a poder identificar que esa persona tiene un comportamiento que yo llamo de interés policial. Es decir, si luego prestas atención al comportamiento, vas a ir haciendo un seguimiento del comportamiento de esa persona, pues posiblemente te darás cuenta de que se queda pendiente de la caja registradora, de que controla los bolsos de las personas que hay por allí y justamente después pues o comete un robo, comete un hurto o simplemente pues le incomoda algo que está por allí. Lo que sí que es cierto es de que tiene un impacto emocional y en consecuencia tiene una modificación de su conducta. Yo me acuerdo, no voy a explicar en la situación porque no sé si se puede la terminas de contar tú, pero en no era una intervención, era que justo pasabais tú y el compañero Adam, os saludé y justo venía un coche de frente y solo por ver, no sé qué gesto viste, dijiste, este viene con regalito y así fue. Y yo me quedé, pero si no te ha dado tiempo a verlo, y solo por un gesto que hizo. Bueno, porque ten en cuenta de que hay personas que cuando tienen algo que esconder o tienen algo que ellos saben que les puede generar una repercusión, o sea, económica o penal o lo que sea, en el momento en el que ven a la policía, ¿qué les pasa? Su sistema emocional se activa y en consecuencia se activa su sistema nervioso y reaccionan. Es como si el que ve el demonio. En este caso, por lo general,
cuando una persona tiene algún tipo de miedo a las consecuencias que pueda tener, su conducta se modifica. No recuerdo exactamente qué vi en ese momento, no me acuerdo ahora de esa situación, pero bueno, te podría contar miles de anécdotas que se han puesto en práctica trabajando y que, bueno, con resultados súper buenos. Y además es muy curioso porque el poder estar trabajando y utilizar tu trabajo, ¿no? Como el laboratorio para poner en práctica lo que estás estudiando, pues es súper chulo. Y a los chicos que ahora entran en el ISPC, ¿qué consejo les darías? Pues yo les daría un consejo muy, muy claro. Y es que a veces se vaya y se entra en el ISPC pensando que se buscan superhombres, se buscan perfiles de superhombres o de supermujeres. Y no, que no es así, no es así. El perfil del policía normal y de lo que realmente quieren en el ISPC son personas normales. Son personas que se asusten, que tengan precaución, que sean racionales, que tengan autocontrol y que el tema de ser valiente no significa ser imprudente. Es muy distinto. La imprudencia para mí es algo negativo. El otro día, en la sesión que tuvimos a través de videoconferencia, en la jornada que tuvimos, una alumna nos explicaba que ella era muy impulsiva, ella pues como que tenía mucho valor, ¿no? Y lo ponía como un concepto bueno y yo le dije que esto no va así, que el hecho de ser muy valiente y ser impulsivo no significa ser un buen policía. Al final hay que ser razonable, hay que poner sentido común a todo y lo que prevalece siempre es tu vida y la de las otras personas, pero evidentemente si no te cuidas tú, si no cuidas al cuidador, es imposible que puedas proteger a nadie. Tenemos una chica que hizo, bueno, además sí, la tuviste, la conociste el otro día en la sesión, que ella es la única policía del pueblo. O sea, ella es su propia jefa después del alcalde y es la única, o sea, su propio binomio es ella misma. ¿Crees que deberían mínimo tener, ni aunque sea un binomio, en todas las poblaciones con las que cuenten con policías? Sí, sí, vamos, mi respuesta a eso es contundente. O sea, no puede haber una persona cumpliendo funciones de policía en la calle porque, bueno, porque su vida está en juego. Y también lo que tenemos que ser conscientes es de los recursos que tenemos y ser conscientes hasta dónde podemos llegar. Lo que no se puede hacer es, voy solo en la calle, evidentemente, pues lo que haré será, pues eso, no ser imprudente. Si veo algo, pues activaré otros cuerpos de policía para que puedan venir a echarme un cable. Y no voy a meterme pues en algo en que mi vida corre peligro y al final no voy a poder ayudar a nadie. Lo que tiene que Y hacer es potenciar sus habilidades, no, no, la hacer, competencia, tranquilo que hacer formación y sacar el máximo de recursos. mira, Lorena la tenemos por aquí que está diciendo, esa soy yo. Otra cosa no, pero Lorena, cuando no está trabajando, está estudiando y cuando no está estudiando, está trabajando. Está muy bien. Es vocacional total y se vino de otro país que me parece que era en Asia, que Uh estaba en -huh. Asia viviendo en Tailandia o algo así, y se vino para aquí porque la llamaron de interina. Y para aquí se ha venido y se queda sola, de interina Está, sola en el pueblo. está muy bien, lo que pasa es que no hay que confundir el tener mucha formación con tener una actitud que sea favorable para evitar los problemas. Y con evitar los problemas no significa, y no quiero decir que no se intervenga, sino que lo que hay que saber es, pues eso, tener esa habilidad de hacer sin que, bueno, poniéndote en riesgo lo menos posible. Y ya te digo que eso a veces es imprevisible, ¿eh? Cuando te viene un marrón, te viene un marrón y bueno, pues para eso estamos. Y ahora cambiando al tema de la entrevista, ¿qué consejo les darías a los opositores, opositoras que se van a enfrentar en breve a alguna de ellas? Mi primer consejo es que se preparen la entrevista como cualquier otra prueba.
¿Por qué? Pues porque no nos damos cuenta y no somos conscientes de que una entrevista, muchas veces, cuando eres una persona con con un perfil normal, muchas veces no se pueden cubrir todas las plazas con todas las personas que hay. Entonces, al final tienen que coger pues la mejor opción de todos los que hay. Y a veces todas las opciones pues o son malas o son buenas o son mediocres, pero hay lo que hay. No hay que dejar al azar y hay que intentar ser la mejor versión de ti mismo a la hora de presentarte a una entrevista. ¿Qué ocurre? ¿Y qué me está ocurriendo muchas veces? En que me llaman a alumnos que me dicen que se quieren preparar una entrevista que tienen la semana que viene. No se hacen milagros, igual que se preparan las pruebas de psicotécnicos y de cuestionario y personalidad y de temario con mucho tiempo de antelación, pasa exactamente lo mismo con la entrevista. La entrevista es muy sencilla y además solo hay que ser tú mismo, pero eso es muy sencillo, eso lo hacen todos. Ahora bien, ¿sabes sacarte el máximo de ti mismo? Ahí sí que entran en juego una serie de cuestiones que, bueno, que son inconscientes para el entrevistador y que pueden suponer un factor clave a la hora de que tú seas elegido como candidato o no. Y el tema, porque supongo, yo presupongo, ¿eh? Yo nunca he llegado a entrevista porque tampoco me ha dado tiempo a llegar, pero lo primero que vemos en alguien y lo primero que nos hace reaccionar es la forma como va vestido, cómo habla, cómo gesticula, ¿no? Al final es comunicación no verbal más la imagen. Para una imagen decente para ir a la entrevista, ¿cómo la describirías más o menos? Pues ¿Cómo la mira, describes? esto es exactamente lo mismo que en una entrevista para cualquier otro trabajo. Eh, ¿Sabes eso de donde fueres haz lo que vieres? Pues si te vas a presentar a una entrevista para un puesto ejecutivo, evidentemente ir en chándal, pues como que no. Pues si te Descartado. vas a presentar a una entrevista para trabajar en el campo, si vas de traje, pues como que no tampoco, ¿no? Pues un término medio. Al final, la etiqueta de cómo vas a ir a una entrevista, pues tiene que ser una etiqueta de una persona como suele vestir un policía. Vete a una comisaría de policía y siéntate en la entrada y fíjate más o menos cómo visten los policías. Pues Pues me des este consejo que los veo a todos sentados en la puerta de comisaría. pues mira, me parecería perfecto. No me dices, De todas maneras hay que ser coherente, ¿vale? Hay que ir bien vestido, hay que ir arreglado. Ahora, no te vistas para ir a una entrevista como si fueras a ir a una boda. No, si eres una chica, no te maquilles como si fueras a salir de fiesta. Para mí, el hándicap principal de la entrevista personal es la discreción. Hay que ser discreto. Si eres una chica, yo recomiendo que, por ejemplo, lleves el pelo recogido y no lleves, pues, excesiva carga, pues, de maquillaje. Y si llevas maquillaje, que sea un maquillaje discreto. Que lleves un peinado que no llame la atención o un color de pelo que no llame la atención. Exactamente lo mismo para los chicos. Al final, ten en cuenta de que las primeras impresiones se sacan muy rápido. Además, una primera impresión científicamente está probado que se forma en no menos, perdón, en no más de 5 segundos. O sea, imagínate. Y además, la conducta o la percepción, esa percepción del entrevistador va a suponer, pues, un condicionante interesante a la hora de gestionar después la entrevista o de tomar una decisión. Es tan sencillo como una persona que sonríe y otra que no. Yo bueno, del 100% de las entrevistas que yo puedo hacer, te puedo decir que el 90% no sonríe, pero no sonríe nada. Es más, es que parece que van totiesos, van súper nerviosos, van acojonados. Y es una simulación de entrevista. Se agradece muchísimo el tener un candidato que entre por la puerta, que te salude, mirándote a los ojos y que tenga una leve sonrisa puntualmente. No hace falta estar sonriendo.
durante toda la entrevista, es evidente, pero sí puntualmente se agradece y se forma un vínculo, se genera un buen rollo entre el entrevistador, un buen rollo no verbal. Es decir, tú haces que yo me sienta bien y por lo tanto mi decisión entre una persona que es un buen candidato, pero aquellos que ni chicha ni limona, que no me aporta absolutamente nada a nivel emocional, con otra persona que también tiene un perfil muy parecido, pero que sí que me genera ese buen rollo, de forma inconsciente mi decisión va a estar clara. Y Juan, yo por ejemplo que soy de sonreír todo el día, pues ya lo sabes, eso me afectaría de cara a la entrevista, por ejemplo. No, que ahora tú eres mi entrevistador, la actitud que yo tengo ahora de sonreír todo el rato es negativo, positivo, ni fu ni fa. Bueno, es que ya te digo, todo tiene que ser un término medio. Hay que sonreír puntualmente cuando toca. Tanto el exceso como el defecto, pues yo considero que pueden estar fuera de lugar. Ten en cuenta de que el hecho de que una chica, por ejemplo, un chico, pueda estar sonriendo continuamente, pues es como si estás denunciando a una persona. Imagínate que tú eres una chica muy extrovertida y estás denunciando a una persona y se siente muy jodido, pero tú estás sonriendo. Pues está muy bien que seas simpática, pero vamos, que hay que saber, Agradable la... hay que saber contextualizar y saber cuándo está fuera de lugar. Nos han hecho tres preguntas que considero muy interesantes. Una de ellas es, ¿los tatuajes te dan señales de un lenguaje no verbal? Claro, es todo lo que... Mira, el lenguaje no verbal afecta en cualquier interacción humana. Aún no teniendo ningún tipo de comunicación, es decir, aún sin hablar, el lenguaje no verbal existe. Y la imagen forma parte de ese lenguaje no verbal que estás transmitiendo tú sin expresar absolutamente nada y sin hacer absolutamente nada. Actualmente cada vez esto está más normalizado, pero los tatuajes, si miramos tiempo atrás, pues estaban muy asociados a la delincuencia y no tiene nada que ver. Y eso cada vez está más normalizado y va a depender del entrevistador que tengamos delante, pues si está más chapado a la antigua o no. Pero no podemos dejar eso al azar. Por lo tanto, como no vamos a tener ni idea del concepto que va a tener el entrevistador sobre los tatuajes, pues intentemos no dejarlos visibles. Dicen, si tienes un tatuaje de un nombre, de un hijo familiar o algo, bueno, tampoco es muy, ¿no? Pues tampoco es que sea muy relevante, o sea, no te voy a decir, oye, mira, pues por eso pues va a ser un efecto tan negativo que te van a suspender la entrevista. No, no es así. Pero si lo puedes evitar, pues vamos, si tenemos la opción de evitarlo y no correr riesgo a, bueno, pues a ver quién me toca, que a lo mejor me va bien, pues a ver si eres un crack y haces una entrevista muy buena y tienes muy buenas cualidades y te destacas del resto, pues yo supongo que eso no va a ser un condicionante. Pero sí que puede ser cuando todos son muy buenos. Te preguntan, dicen, si te toca patrullar con un compañero que acaba de salir de la escuela y hay una intervención, a ver, y en una intervención la lía, ¿cómo puedes reaccionar? Pues yo voy a intentar ayudarlo al máximo. Yo voy a intentar ayudarlo siempre. Pero es que esté en la escuela o no esté en la escuela. Y es lo que me gustaría que hicieran conmigo. Y de hecho, es lo que han hecho conmigo. El que diga que no la ha liado alguna vez, pues yo creo que miente. Pues yo también la he liado. Y yo siempre recomiendo, ante la duda, no lo hagas. O no intervengas. Pero ¿Te va a bueno, pasar pues otra cosa? ese ímpetu que se tiene, pues es normal. Y aparte hay ganas de hacer cosas y a veces se aprende, pues eso, con errores. Lo que hay que hacer es intentar ayudarlo, claro que sí. Yo creo que te puedes equivocar tanto saliendo de la academia como llevando 20 años en el cuerpo. Si es que Pues al final claro. depende de la situación que te encuentres y a lo mejor tú crees que es más factible actuar de una manera y realmente es más factible dar el compañero. Si es que esto, Yo creo que pues vamos. equivocarse no es grave. Yo lo que considero grave es hacer las cosas mal de forma consciente. Eso sí es grave. Pero equivocarse pues entra dentro de la, bueno, pues de la conducta de una persona y lo que también hay que tener la habilidad para saber disculparse cuando uno se ha equivocado
Y cuando un policía se disculpa, está rompiendo también ese estereotipo de persona inaccesible. Y también estás dando una imagen de persona, pues eso, al final un policía no deja de ser una persona como cualquier otro ciudadano de la calle, únicamente pues que vamos con uniforme y asumimos un rol y tenemos que pues poner en marcha pues nuestra responsabilidad con las personas, ¿no? Pero no nos pone a nivel jerárquico por encima ni por debajo de nadie. Por tanto, si nos equivocamos, no pasa nada, pero tenemos que tener la capacidad de poder pedir perdón también si nos equivocamos, si perjudicamos a alguien, claro, y rectificar, sobre todo rectificar. Dicen por aquí, la entrevista, ¿cómo la recomiendas? ¿En castellano, en catalán, en mosso y en cup? Si te preguntan algo comprometido personal, ¿es mejor ser sincero o esquivarla así, sutilmente? Pues mirar, en principio, si el lenguaje vehicular de la administración en todas las administraciones en Cataluña es el catalán, pues yo recomiendo, es evidente, hablar en catalán. No cuesta nada, además todos lo conocemos y todos nos expresamos más o menos, pero nos expresamos mejor o peor, pero no sabemos expresar en catalán. Por tanto, yo recomiendo que se inicie la entrevista en catalán y que después nos adaptemos al idioma con el que se nos estén refiriendo a nosotros. Posiblemente tendremos 2 o 3 o 4 entrevistadores y a lo mejor uno te habla en catalán y otro se refiere a ti en castellano. Pues tan sencillo como el que me hable en catalán yo le respondo en catalán y el que me hable en castellano pues le responderé en castellano. Y eso es exactamente lo que tendremos después que hacer cuando intervengamos en la calle con la gente. Te preguntan, que esto no sé si no lo resolverás. A ver, si en el pasado has tenido 2 retiradas de carnet y te sale la entrevista, pero hoy ya eres una persona reformada, ¿tendría algún tipo de problema? Pues eso va a ir en función del por qué te hayan retirado el carnet o no. Piensa que infracciones de tráfico al final, pues todos hemos tenido. Ahora, si la retirada del carnet ha sido por decisión judicial y lo que has hecho es cometer un delito, pues que sepas, señor, que teniendo antecedentes penales no vas a poder presentarte a ninguna oposición porque es motivo de exclusión. Entonces, no es que lo digas o no lo digas, es que es un motivo de exclusión, no te vas a poder presentar. Y te dice otra chica, si el entrevistador tiene un bolígrafo en la mano de X color, por ejemplo negro, y tú le dices que a lo mejor que está equivocado, que es de otro color, de otro, ¿cómo reaccionas? Dice que ella siguió contestando que el color del boli era el que ella veía. Bueno, claro, es que si es como si yo te pregunto, esta camiseta es blanca, y yo te digo, esta camiseta es blanca, y tú me dices que sí, que es blanca, aun viendo que es negra. ¿Qué personalidad tienes tú? Una cosa es que tú tengas interés en aprobar una oposición y otra muy distinta es que me estés siguiendo como a los tontos. Entonces, tu personalidad tiene que resaltar, evidentemente. Lo que no es normal es que te digan que algo que es evidente es de color negro y te digan que es blanco y tú digas que sí, que es blanco. Estás mostrando que eres bastante tontico. Entonces, sentido común. Al final, si es que hay que aplicar simplemente el sentido común. O sea, al final lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Y ya está. Y si él lo ve blanco, pues a lo mejor tiene él un problema. Lo mismo es daltónico, podría ser. Igual es daltónico y no lo sabe. ¿Qué es más probable? ¿Que sea daltónico o que esté intentando medir tu personalidad? Lo más probable es que te esté intentando medir tu personalidad. Dice Lola Colorado, si te piden que les tutees, ¿sería correcto? Si te piden que les tutees, pues sería correcto, se les puede tutear. No hay ningún problema siempre y cuando ellos te los pidan. Pero lo que va a ser habitual es que el trato sea de un registro de usted. Y por lo tanto, ellos nos van a tratar de usted y nosotros les vamos a tratar de usted también. Y si ellos nos tratan de tú, nosotros les vamos a tratar de usted. A no ser de que el entrevistador, en algún momento, poco probable, te diga, oye, mira,
háblame de tú, por favor, que si no, pues me vas a hacer sentir mal, me siento mayor, pues ya está, te lo está pidiendo. Evidentemente, si él te pide, por favor, háblame de tú, y tú le sigues hablando de usted, es que tienes la cabeza cuadrada. Se le llama educación, Juan. Eso no es educación si te lo están pidiendo, por favor, que les trates de tú. Otra cosa es que salga de ti ya el tutearlos de forma directa. Pero ya te digo, es poco probable de que un entrevistador te diga llámame de tú. Lo habitual es que o ellos te traten de usted, que es lo más habitual, y el trato sea de usted, un trato mutuo, o bien el trato sea de tú por parte de él y tú continúes llamándolos de usted, si es que no te corrigen y te dicen que no lo hagas. ¿Y con cuánto tiempo de antelación hay que preparar una entrevista mínimo? Porque claro, dependerá de la persona, supongo, el número de sesiones que necesite para Sí, prepararse. mira, hay personas, por ejemplo, el otro día hice un chico que era la primera vez que preparaba la entrevista. Y de hecho, además, este chico es de Reus. Me sorprendí cuando lo vi, porque además por el nombre cuando hizo la inscripción no lo reconocí. Me sorprendió al verlo porque lo conozco desde que era pequeño. Además, conozco a sus padres y bueno, lo conozco desde que era pequeño. Y era un chico bastante introvertido. Y sin embargo, tiene unos recursos personales brutales. O sea, ha madurado a nivel personal y tiene unos recursos muy, muy buenos. Este chico en la primera entrevista, y yo soy bastante exigente a la hora de poder evaluar un poco el perfil de las personas, este chico tiene un perfil que está muy por encima de la media de las personas entrevistadas. Siempre se puede mejorar, pero este chico tiene poco que mejorar. Cuantas más habilidades tú traigas o tu perfil sea mejor día de base, pues menos tiempo necesitarás. Pero yo considero de que eso no lo puedes dejar al azar, porque hay gente que cree que tiene muy buenas cualidades y después a la hora de la verdad se da cuenta de que no tiene tan buenas cualidades, y otros que se creen que, pues, bueno, pues que tienen pocos recursos y a la hora de la verdad, pues bueno, pues lo hacen bastante bien y no necesitan tanto. Yo lo que hago es identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y guiarles y darles pautas de corrección para que con esas fortalezas y esas debilidades que se identifican en esa entrevista inicial que se hace de forma personalizada, estos alumnos puedan integrar nuevos conceptos que le ayuden a sacar la mejor versión de sí mismo. Y eso no significa que tengan que modificar su personalidad. Porque tengo alumnos que han preparado las entrevistas y me dicen, ostras, es que me siento muy incómodo o yo creo que he suspendido porque parezco un autómata. Es decir, me han dicho que me mueva así, que haga esto, que haga lo otro. Yo considero que cada uno tiene que ser él mismo. Lo que pasa que conociendo cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, puedes vender mejor tus fortalezas y sacar esa mejor versión de ti mismo y de alguna forma intentar disimular lo mejor posible cuáles son tus debilidades para que la entrevista sea mucho más optimizada y puedas, pues eso, destacar del resto, que es lo que nos interesa. Potenciar las habilidades y... Ahí está. Bien. Dice Jan, ¿se debería de admitir en la entrevista que te has preparado para la entrevista? Pues sí, ¿por qué no? Cuando algo es muy importante para ti, pues es normal que te lo prepares. Ahora bien, lo que te van a hacer, y tienes que estar preparado, es a la siguiente pregunta. Esa pregunta no es una pregunta importante, no pasa nada porque digas que sí. Ahora, cuando te pregunten, entonces, ¿te han enseñado a responder las preguntas de la entrevista? No. Yo sí que te estoy respondiendo cómo soy yo realmente, no estoy fingiendo absolutamente nada, pero he cuidado todos esos detalles relativos a mi conducta y relativos a la entrevista para que este momento para mí sea más familiar y no me ponga tan nervioso y además pueda pues sacar lo mejor de mí mismo. Cuando algo no lo tienes preparado, al final es como cuando te preparas un discurso para exponer en un sitio importante.
te preparas todo y cuando llega el momento no te acuerdas de nada. Y ahí no tenemos una chuleta para poder ir pautando, pues ahora voy a decir esto, esto y esto. Allí va a salir como salga. Considero que es algo tan importante que no hay que dejarlo al azar. Hay que prepararlo con tiempo. Yo la prepararía pues cuando se empiezan a preparar las otras pruebas. Eso no significa que vayas a tener una entrevista cada mes ni cada 15 días, pero es importante prepararlo bien. Y nos dicen, ¿crees que podemos ir a una entrevista con el no apto ya, excluido por resultas que crees que se puede, que puede ser? No he entendido la pregunta. Bueno, que si puedes ir con el no apto ya a la entrevista. Cuando vas a la entrevista es porque tienes alguna opción. El que puede ser que tu entrevista esté un poquito más apretada porque tu test de personalidad pues haya salido bien, pero haya estado en unos márgenes de, por ejemplo, que hayas dado unos márgenes muy, muy rozando lo fuera de lo normal, por ejemplo, en impulsividad, pues no significa que te vayan a dar el no apto en la entrevista, pero que tengas claro de que te van a hacer preguntas relacionadas con la impulsividad. Y si eso coincide con lo que tú has escrito en el test de personalidad, pues es posible de que seas no apto, sí. Lo que van a hacer es constatar de que realmente no seas una persona extremadamente impulsiva. Y dice Nati de la Orden, si te preguntan cosas personales que puedan ser incómodas para ti, ser totalmente sincero o esquivarlas como se pueda. Pues si esquivas es como si te preguntan algo que te compromete y no respondes. La no respuesta es algo que te compromete. Si no te compromete, evidentemente responderías y lo harías de una forma elocuente y sin que tu conducta se modificara. No somos conscientes hasta el punto que nuestro cuerpo habla a la vez que hablan las palabras. Tengamos en cuenta de que mentir no es tan fácil cuando no jugamos algo. Y esto en el curso que hago de interrogatorios es algo que, vamos, que los alumnos alucinan porque cuando lo pones en práctica te das cuenta que de forma inconsciente el cuerpo modifica su conducta cuando alguien miente. Evidentemente no se va a modificar cuando te pregunten qué comiste ayer, pero como te pregunten algo que realmente tenga unas consecuencias negativas, sobre todo para ti, pues el cuerpo tú puedes decir con la voz y con palabras lo que tú quieras, pero una cosa va a ir por un lado, lo que tú digas, y tu cuerpo va a ir por otro. Normalmente cuando alguien dice la verdad y es sincero, todo fluye. Va a haber una coherencia entre las dos cosas. Y Juan, yo tengo, esta es una curiosidad que tengo yo, que me parece que lo leí en tu primer libro, pero claro, me lo leí hace ya, por lo menos, ¿cuánto hace que lo sacaste? Fue de las primeras Pues veces. hará 4 o 5 años, por lo menos. Sí, por lo menos. El tema de los ojos, creo que me lo leí de ahí, que si mirabas para un lado significaba que estaba pensando en la respuesta y con lo cual era mentira lo que estaba proyectando, y si miraba para el otro era que realmente estaba recordando que lo estaba diciendo la verdad o algo así. Mira, esos son los accesos oculares. Realmente, en realidad, todo lo que se basa en la comunicación no verbal, en el análisis de la conducta, todo está relativizado. Es decir, no todo movimiento, no todo gesto tiene un significado por el mero hecho de que aparezca ese gesto. Cuando hago los cursos ya se explica de una forma más científica y de una forma mucho más organizada y con unos recursos que te permitan pues asociar lo que estás observando con el contexto y con el momento en el que tú lo observas. Si eso lo observas en un contexto concreto, en un momento concreto, y los ojos se van hacia la derecha o se van hacia la izquierda, sí que significa de que estás accediendo a recursos cognitivos, es decir, estás creando algo, estás creando posiblemente una Se te ha historia. cortado, Juan. ¿Ahora se me escucha? ¿No? ¿Sí? Pero mira, que me parecía súper interesante. Pues decía que cuando nosotros estamos accediendo a los recursos oculares e igual que cuando estamos analizando cualquier conducta no verbal de las personas, todo tiene que ver con el momento en el que aparece, el contexto en el que aparece y demás. En este caso, los accesos oculares, lo que es la parte derecha o la parte izquierda, sería acceder a recursos cognitivos, es decir, a crear una respuesta o a inventar algo
o a recursos de los recuerdos, a recursos que tengan que ver con los recuerdos. Cuando tú recuerdas algo, es que estás consultando con tus recuerdos si es que es algo que existe, es algo que tienes aquí metido. Pero cuando estás creando algo, es algo que estás construyendo. Es muy útil para el entrevistador en el momento en el que se crea ese tiempo extra ante una respuesta, el poder acceder a ese tipo de información, porque si aparece en ese contexto, en ese momento en concreto, no significa que estés mintiendo, pero es un elemento importante para destacarlo como una pregunta, bajo mi punto de vista, de la que yo después sacaría más información e indagaría. Y Juan, para ir acabando, ¿qué podemos encontrar en cada uno de los libros? ¿Por qué sería conveniente hacer alguno de tus cursos? ¿Y qué puede aportar a nivel opositor y a nivel policial? Pues mira, en cuanto a los cursos, yo creo que los cursos a los policías le pueden suponer una herramienta a nivel policial que van a poder poner en práctica desde que acaben el curso, y eso sí que es lo que los policías agradecemos, que el tiempo que le dediquemos o el dinero que invertamos en un curso, que después que sea operativo, que sea práctico. Y eso puede pues, favorecernos a la hora de interactuar con personas, a identificar intenciones de las personas y sobre todo también a eliminar esas barreras comunicativas que podemos establecer sin darnos cuenta con la persona que tenemos delante. Eso sería con el libro, con el 1. Con el 2, pues con el 2... Este es el 1. Ese es el 1, correcto. Con el 2, está pensado, en primer lugar, a gestionar y a conocernos a nivel interno cuáles son nuestras emociones, el por qué nos comportamos de una cierta forma para poder después poder gestionar las emociones del que tenemos delante. Y después también cómo identificar conductas violentas, cómo gestionarlas y pues eso, cómo ponerlas en práctica a nivel operativo. A nivel opositor, esa información es vital de cara a la escuela de policía. Tengamos en cuenta de que la escuela de policía al final vamos a poner en práctica, aunque sea un teatrillo, lo que se hace allí, porque al final son simulaciones, pero son simulaciones muy reales que afectan al policía a nivel emocional. Es importante que sepas lo que te está pasando para saber reaccionar de una forma adecuada. Entonces, pues eso, tanto los cursos como los libros yo considero que son esenciales para policías y opositores. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ya me la has respuesto. ¿Que por qué era importante hacer tus cursos o comprar tus libros? Pues Para los policías. básicamente por eso. Además, tengamos en cuenta de que la mayoría de policías nos formamos mucho en temas operativos de hacer defensa personal y demás, y eso supone solamente un 2, un 3% de lo que es la realidad policial. Y que lo vamos a poder poner en práctica, sí, pero hacemos un curso de defensa personal y no lo vamos a poder poner en práctica hasta que no se dé esa opción de que llegue ese 3%, y sin embargo cuando Juan, terminas este tipo de formación, ¿ahora? ¿Mejor? Sí. ¿Ahora? Eso, pues cuando se dan este tipo de cursos, pues son cursos que lo vas a poder poner en práctica de forma inmediata. Y no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal también. Entonces, seas o no seas policía, estos cursos los está haciendo personas que no son policías y, bueno, interactúan con sus hijos, interactúan con su familia, en su trabajo. Es muy chulo. Es que nos están pidiendo que los volvamos a poner. Mira, los podéis adquirir a través de Copscape, ¿será? A través de Amazon, ¿Amazon? ¿Qué a más? través de Netpol Ah, Netpol, eso, perdón. o a través de mi página web, que es donde podrán también acceder a mis cursos, que es www.institutogoas.com. Si este me gustó, este ya ni os cuento. Yo Es sé chulo. de, Es chulo, es chulo. alumnos que tenemos en el centro, que una vez lo recomendé, bueno, y en Telegram también, en el canal, y que ahora me escribe y me dice, Erika, tengo los dos y qué chulos que son. Y no es porque me lo estoy inventando, sino aquellos que os lo habéis comprado y os lo habéis empezado a leer,
como puede ser el caso de Lorena, que se lo ventiló en toda la noche porque no puedo parar de leer la tía hasta que no acabó, decirlo, porque no... Claro, yo si lo digo yo, pues van a pensar que es para hacerte publi, pero si lo dice alguien que realmente lo ha comprado también, pues tiene más veracidad. Así que aquellos que se lo han comprado, que den su opinión, porque para mí es increíble, no tengo más palabras. Y sobre todo, importante, que ahora con el tema COVID, Juan sí que da formaciones presenciales, pero que también las tenéis online y no hace falta que os desplacéis hasta la provincia de Tarragona. Y por último, da formaciones a nivel policial, a nivel estatal y fuera de España, ¿verdad, Juan? Así es. Es la oportunidad que nos está dando el COVID. Sobre todo, mira, las limitaciones que tenemos para hacerlos presenciales aquí en España, pues da la oportunidad de hacerlos a nivel internacional. Así que, bueno, pues otra opción más. Se te ha vuelto a ir, Juan. Me Ahora, refería, decía se te había que, ido. decía que ya que no los puedo y las limitaciones que nos ha aportado el COVID, ya que no los puedo hacer de forma presencial aquí en España, pues me permite hacerlos de forma no presencial a través de la plataforma online y no solo en España, sino que también a nivel internacional. Y está muy bien el ver ese intercambio con otros países y que lo están poniendo en práctica con resultados súper buenos. O sea que estoy súper contento. Pues sí. Y además nos están preguntando que si meritan. No es que meriten, pero de cara a una entrevista es bueno que sepan que se prepara, ¿no? Para este tipo de formaciones, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta de que únicamente meritan las certificaciones que emite una administración pública, es decir, lo que emite una universidad o el Instituto de Seguridad Pública. Entonces, todo lo que sea externo a eso oficialmente no merita, ahora bien, después merita o no en función de la administración que lo reciba. Hay administraciones, la mayoría de las administraciones locales están considerando que este tipo de formaciones meritan y por lo tanto los están contabilizando. Hay otras, puntualmente, que consideran que no, pues estas no, pero la mayoría los están considerando de que sí, porque además se considera una opción formativa que está fuera de lo habitual y que se considera una herramienta policial, pues, bueno, que yo considero esencial. Y cualquier administración que quiera un policía formado en disciplina que hacen que la integridad física de las personas esté más o menos cubierta y también esté cubierta la integridad jurídica del policía y de la administración, pues ¿qué más se puede pedir? Nada. Pues sí. Pues nada, pues con esto y un bizcocho, visitar la página web de Juan, que es www.institutogoas.com, ¿Correcto? ¿vale? Ahí podéis ver todos los cursos online, los que pueda preparar a posteriori presenciales y sus libros. Y si los libros no los queréis por la página web, tenéis Amazon y Netpol. Que antes se Y metió un es. poco la pata, pero no pasa nada. Bueno, Copscape son súper amigos míos Ah, y pues vamos, entonces, además les tengo un cariño súper especial. Así que me parece una buena mención. pues sí. Y por último, ya te dejo, Juan, es nuestro preparador de entrevistas, así que hay cursos activos de MOSU y de policía local y solo de psicotécnicos y tenemos también solo de casos prácticos, así que el que quiera, ya sabe que me escriba. Y si queréis preparar la entrevista con Juan, o le podéis escribir a él o lo podéis tramitar a través de mí, que yo le paso el contacto a él. Y nada, muchas gracias, Juan, por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Que Erika, por la oportunidad y gracias a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, sobre todo a tus alumnos, que sé que son muchísimos y además sé que les hablan súper bien de mí. yo siempre hablaré bien de ti, Juan, porque no tengo nada que decir en contra tuyo. Porque al revés, para mí, ya te he dicho, eres un gran referente, un gran amigo y te tengo muchísimo cariño desde que te conocí la primera vez trabajando. Así que muchas gracias por estar aquí y darme tú a mí la oportunidad de entrevistarte hoy. Al Pues final me hace locutora, espérate tú, Juan. tú, tú lo que te propongas, lo que tú te El próximo propongas. domingo tenemos otra preparada a las 8 de la tarde todos los domingos y hemos bautizado estos ratitos como cosas de polis. Siempre será algo orientado
al tema policial o de ayuda desde el cuerpo de policía. Y otra cosa, tengo entre manos algo muy heavy, que esto ya lo he dicho alguna vez, que en breve ya saldrá a la luz. Y posiblemente también habrá una colaboración sobre un peque, que ya os explicaré la historia, que estamos terminando de matizar el qué y el cómo. Y además es de aquí, así que nos toca de cerquita, Juan. Ya os contaré en la próxima sesión. Muy bien. Chao, Erika. Adiós a todos.